Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu. Llegamos al domingo número 12, al 12º domingo del tiempo ordinario. Hemos celebrado recientemente a todos los papás aquí en El Salvador, así que un abrazo grande a todos los papás. Y junto a la iglesia, pues, un abrazo grande a nuestro Padre en el cielo. En este evangelio tomado de San Marcos, lo vamos a proclamar, es un evangelio que está tomado precisamente del capítulo 4 de San Marcos, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los discípulos viven esta situación muy especial con Jesús. Jesús duerme en la barca. Jesús mismo ha pedido que vayan a la otra orilla, que significa dejar lo que se está realizando, la evangelización con el pueblo hebreo, y estar dispuestos a llevar el evangelio a otras comunidades, como va a suceder después a través de Pablo y a través de muchos otros, que el evangelio va a llegar a los gentiles. Pero lo importante es lo que acontece en la barca. Recordemos que la barca representa siempre a la iglesia. Y Jesús dormido ahí al final nos recuerda primero el descanso que siempre Jesús hace en el Padre. Jesús descansa en el Padre. Su voluntad, su comida es hacer la voluntad del Padre. Y todos los signos de este evangelio y de la Escritura manifiestan claramente que Dios Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Pero ni siquiera sus discípulos, que lo miran y que están con Él todos los días, lo logran comprender. Va a ser gracias al gran evento de la resurrección y a la venida del Espíritu Santo que los apóstoles entonces van a comprender. Pero en este instante no comprenden, y sin embargo el evangelista está mostrando algo muy importante con esta pregunta: ¿quién es este a quien el viento y las olas le obedecen? Cuando todo hebreo sabía que solo Dios Todopoderoso tiene poder contra o sobre a los aspectos de la naturaleza. Se está diciendo en secreto que aquel hombre es hijo de Dios. Y nos invita a nosotros a confiar plenamente y a no tener miedo, porque Dios está siempre con nosotros. Con el padre Dennis Hen vamos a estar reflexionando acerca de la gracia que Dios tiene para con nosotros, para nuestra familia, nuestra patria y el mundo entero, a través de este evangelio. Hacemos una pausa y luego volvemos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum invitan a una inolvidable peregrinación a Tierra Santa con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito
visitando los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida 29 de julio. Solicite el programa completo llamando a Lumen 2260-1583, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 2284-5114. Cupo limitado. Y como hemos anunciado, para dialogar y reflexionar acerca del Evangelio de este 12º domingo del tiempo ordinario, tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, el Padre Dennis Hell. Bienvenido, Padre. Gracias, Padre. Me hubiera vestido de verde, que ya estamos plenamente metidos en tiempo ordinario. Que tengan un ordinario pero maravilloso domingo todos. Vamos en camino en tiempo ordinario hasta el final, el domingo número 34. Padre, estamos avanzando en el Evangelio de San Marcos, como sabemos, en el capítulo 4, en este caso los versículos del 35 al 41, y nos encontramos con que Jesús al atardecer, es decir, al finalizar un poco la jornada, dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Y los discípulos entonces despidieron a la gente, condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba, y también iban otras pequeñas barcas. Aquí hay algunos elementos ya importantes que podemos destacar, ¿no? Jesús está terminando su jornada y va con sus discípulos a tomarse un pequeño descanso con ellos, ¿no? A estar privadamente con ellos. Pero hay varios elementos. ¿Qué podemos aportar de esto? Bueno, su descanso lo va a tomar ahí en el barco, un ratito aunque sea, durante la tormenta, como vamos a ver. Pero se supone que iban a cruzar a tierra de los gentiles y ahí también iba a encontrar personas necesitadas, pues, del Mesías, aunque no lo supieran. Es importante mencionar que Jesús no deja nunca de trabajar, pero ese trabajo también consiste en estar en comunión con Dios, ¿no? Y deja una orilla que corresponde a la parte hebrea, ¿no?, de esa zona de Galilea, y van a la otra orilla que correspondería a la parte ya de personas que no son del pueblo de Israel, como comenzando el Señor a anunciar la necesidad que los discípulos mismos van a tener, la misión que van a recibir los discípulos de predicar el Evangelio. Obviamente primero tiene que ser predicado en el pueblo de Israel, y los discípulos despiden a la gente. Jesús se siente bien entre la gente, puede disfrutar de ser ensalzado, de su fama, porque la tenía en aquel momento, pero busca siempre estos momentos para apartarse, ya sea para orar o para estar con los discípulos. Algo también importante para los que ahora servimos en la iglesia, porque la vanagloria, la fama son tentaciones que nos llegan a nosotros. Bueno, yo creo que gracias a Dios por los escándalos y todo lo demás, ya no se nos pone en el pedestal como hace una generación o dos tal vez, pero ojalá que pase lo que pase, que sí, que seamos dignos, muy humildemente, pecadores pero arrepentidos, santificados, ordenados y dispuestos a servir donde el Señor quiera, como Él quiera. A veces suele suceder cuando nos dan una responsabilidad, nos alegramos, nos felicitan por la responsabilidad o misión nueva que se nos da, pero a veces se nos suben los humos, ¿no? Y olvidamos también que no solo es de acción, sino que también es importante el recogimiento. Ahora, van en la misma barca que Jesús, esto es importante, ¿no? Porque no van en otra barca, Jesús está con ellos, esto es importante de destacarlo, aunque también iban otras barcas caminando o navegando junto a ellos, que nos anticipan lo que va a pasar hoy en la iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de los apóstoles, la que va con el Señor, siempre va ahí, aunque hay otras pequeñas comunidades que creen en Cristo, pero no tienen la fe plena,
pero que caminan ahí, ¿no? Ya estos signos nos anticipan también lo que va a pasar más adelante en la Hoy nos iglesia. acostumbramos a hablar de las iglesias y es una lástima en el sentido de que Jesús ha fundado una nada más si quiere uno y suplicó al Padre en la Santa Cena que seamos uno, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero sí, hay que tratar de andar juntos en la misma dirección y alrededor del Señor. Y de pronto se desató un fuerte viento, las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía tranquilamente en la popa, que es la parte final de una barca, ¿no? Está la proa, que es la parte delantera, y la popa, que es la parte final, reclinado sobre un cojín. Es interesante esta figura. En la Biblia Dios se hace presente a través de la naturaleza, su poder, también las dificultades son representadas en ellas, y aquí la barca va con Jesús, que va dormido, y los discípulos se preocupan por esta situación. No es común que pareciese en situaciones de nuestra vida que Jesús está dormido en medio de las dificultades que pasamos. Parece como si él no se diera cuenta, no se había enterado de que, mire, siente ese viento y hasta el agua que se está llenando el propio barco en que andamos. Pero Jesús está donde tiene que estar, está tranquilo, ahí está la paz. Y hay un sermón de San Agustín donde dice que el viento representa nuestras ofensas, insultos, y las olas del mar representan nuestra ira que se levanta con esos vientos, y que en vez de seguir ahí enfocándonos en vientos y olas, hay que enfocarnos en el Señor. Hay una gran tormenta, hay mucho viento, y Jesús duerme reposando sobre un cojín en la parte trasera de la barca. ¿Qué va a pasar después? Lo vamos a reflexionar en el siguiente segmento. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Palabras del Papa Francisco, numeral 22, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La primera lectura de este domingo 12º del tiempo ordinario nos propone una parte del libro de Job, donde el Señor habla a Job desde la tormenta y le dice: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas, de las nubes sus pañales, yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Y los discípulos con el Señor en medio de ellos, el Señor con los discípulos en medio de la tormenta, nos está indicando que ese Dios, que es el que ha creado toda esa naturaleza, que domina, que es todopoderoso, que controla la naturaleza, está ahí pero descansando, ¿no? Y es importante porque Marcos, que siempre va a mantener como en un secreto que Jesús es el Mesías, ¿no?, nos muestra a un Dios dormido, aunque todavía no se reconoce quién es aquel que está ahí. Jesús ha hecho muchos milagros hasta este momento, en los capítulos anteriores, y ahora sucede que los discípulos se llenan de miedo. Jesús ha mostrado que Dios está con él y sin embargo se llenan de miedo, como nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Esa cita que mencioné, de referencia a San Agustín, él dice que si Dios parece estar dormido, debido a que sienten el viento, miren las olas, es que a nosotros nos toca, en vez de estar así asustándonos y mirando esos elementos de la naturaleza o de nuestra naturaleza que se sale de los límites muchas veces, el de ir a despertar a Jesús. Eso nos toca a nosotros.
Dios es todopoderoso y Él tiene control sobre la naturaleza. Y quien, sin embargo, está ahí en aquella barca es un hombre. Parece ser el Mesías, parece ser el prometido por las Escrituras, pero en aquel momento ellos ven la naturaleza desatada y un hombre dormido, ¿no? que parece desentenderse de las dificultades, y entonces lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Los otros evangelios sinópticos dicen: Maestro, mira que nos hundimos, ayúdanos, ¿no? Es como un pedir la ayuda de Dios, pero aquí es como un reclamo, ¿ve? ¿No te importa que nos hundamos? Y a veces en medio de las dificultades nosotros creemos que Dios nos ha abandonado y hasta nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios. Dios no se aflige, aunque a veces, sí, como Cristo llora pues por la muerte de Lázaro y sobre Jerusalén, pero Dios como tal, como por su naturaleza divina, no se aflige, no se inquieta, no entra en pánico o histeria como a veces lo hacemos nosotros. Y a veces nosotros esperamos hasta que cuando hay agua en el barco, hasta que nos estamos hundiendo, y entonces, ¿dónde está Dios? No nos importaba prácticamente hasta ese momento. Nuestro problema es de tener más conciencia de Dios antes de que lleguemos a esas instancias tan desesperadas que nos afligen hoy en este momento histórico también. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que hay que aprender a descansar en Dios, al estilo de San José, ya que estamos en el año de San José, como San José descansaba y Dios le hablaba en sueños, y que nosotros nos fatigamos por tantas actividades que tenemos, pero no aprendemos a descansar. Se nos olvida aquello que Jesús nos ha dicho: vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, los que están cargados, yo los aliviaré, yo los haré descansar. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este Jesús descansando, tranquilo, en medio de la tormenta desatada, que representa, como usted decía, las dificultades, también los errores humanos, y podríamos agregar las tentaciones del enemigo también. Pero este Jesús descansando nos presenta claramente la invitación a confiar en Dios, que si Dios está con nosotros, como va a decir Pablo, ¿quién contra nosotros? Podemos ver a Jesús dormido también en la cruz, con su costado abierto. Ahí está el Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos a San José durante un año, celebramos este mes al Sagrado Corazón de Jesús de una forma especial. Ese Jesús que está en su cojín ahí bien tranquilo, bien dormidito, tiene un corazón ardiendo del amor más pleno, más perfecto para con nosotros. Y qué bello que usted lo menciona, porque en medio de las dificultades de cada día, que las vamos a tener por siempre, hay por ahí algunos grupos que invitan a acercarse a ellos y parar de sufrir, ¿no? Y ofrecen lo que Jesús nunca ha dicho, ¿no? Jesús ha dicho que quien lo siga tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo hasta el final. Pero qué bello es poder descansar en el Señor y poder encontrar confianza en el Señor. Los discípulos le reclaman porque no entienden. Esto Marcos lo va a destacar muchísimo, el que los discípulos no entienden a pesar de tantas señales y la palabra de autoridad y las acciones, las obras de autoridad de Jesús, no logran entender. Entonces le dice: no te importa que nos hundamos. Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Esa calma que estaba en el Señor ahora está también presente en todo lo que estaba sucediendo. Esto es muy importante también. Nos aflige hoy, tal vez, que la iglesia está en un estado que no sabemos qué va a pasar con la misma iglesia. Pero Jesús nos ha prometido que todos los poderes del infierno no van a poder contra la iglesia. Puede estar en muy mal estado de mil maneras la iglesia, pero como Jesús ahí dormido, ¿no te importa que nos hundamos?
es que no se van a hundir. Esa es la cosa. Y cuando llega la enfermedad y cuando llega la muerte de familiares, pareciese que el Señor se desinteresa. Pero es todo lo contrario, es el que tiene el poder, incluso sobre la muerte, de darnos la paz, de darnos la calma. Vamos a detenernos unos segundos para escuchar unos mensajes y luego regresamos. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Y Jesús, al despertarse, dice al viento y al mar: cállate, enmudece. Nos recuerda Jesús hablando con autoridad a los demonios, ¿no? Hablando con autoridad a aquellos que habían dominado al ser humano y a las enfermedades, ¿no? Y cómo Jesús libera al ser humano. Pero aquí también, Padre, sin duda, estamos teniendo claro que el Dios del Antiguo Testamento, Dios Padre, y su obrar está presente en Jesucristo. Y que la gracia, la gloria y el poder de Dios están presentes en aquel que en apariencia solo es humano, para que los discípulos puedan comprender que Jesús no es una persona cualquiera, ¿no? Y sin embargo les va a costar comprender, como nos cuesta comprender a nosotros, cuando Jesús con su poder ha actuado tantas veces en nuestra vida, pero cuando llega un nuevo problema, una vez más somos tentados a bajar en nuestra fe. Usted ya hizo referencia a la lectura que habla del Señor que controla, que tiene el poder sobre la naturaleza, sobre todo. El Salmo responsorial hoy también, Ben Bello también, de la misma manera habla. Y no debemos de nunca dejar de creer eso o de empezar a dudar de que Dios realmente es todopoderoso. Y sí suceden cosas, hoy en día suceden muchas cosas de terremotos, de desastres, de huracanes, de muchas cosas. Pero hay que tratar de encontrar el significado de ese misterio. Si hay un Dios que realmente nos ama y realmente tiene el poder y controla la naturaleza, ¿cómo es que suceden esas cosas? Y bueno, es cuestión del bien y del mal. Hay que ver si realmente creemos, confiamos, como dice usted, que Jesús es el Señor, que Dios mismo está con nosotros, estaba en ese barco que representa la iglesia, está con nosotros hoy en día. A pesar de que estén sucediendo cosas tan graves que me siento como mareado. Que Jesús haga enmudecerse al viento y que detenga las olas, sin duda hace ver que el poder de Dios está en él, porque el viento cesó y sobrevino una calma, la paz. Cuando Jesús resucita, el primer gran fruto de la resurrección y el primer deseo del Señor para con aquellos que están llenos de miedo es la paz, ¿no? La paz esté con ustedes. Y Jesús les dice: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿No? Porque Él estaba ahí. Ellos lo han visto actuar, como digo. Lo han visto hacer milagros extraordinarios hasta ese momento. Y Jesús les exhorta y les pregunta: ¿aún no tienen fe? Y todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? No es que dice desde ese momento creyeron totalmente en el Señor, sino que en primer lugar se llenaron todavía de más miedo, ¿no? Y se preguntaban quién era Él. Obviamente lo seguían pensando, teniendo una esperanza que fuese el Mesías, pero no lograban llegar a la fe en el Señor. Hoy sí están viendo que Dios tiene el poder sobre esos elementos,
y que Jesús tiene poder sobre eso. Jesús es Dios. Y empiezan a creer más. Esa doble pregunta. ¿Por qué tuvieron tanto miedo? Que es que no tienen fe. La segunda pregunta casi es como retórica. Se entiende que sí, no tienen fe, y por eso es que tanto temor, miedo han tenido en esas circunstancias. Es una pregunta tan importante en todo tiempo, en nuestros tiempos. ¿Por qué tenemos miedo o tanto miedo? ¿Será porque no tenemos tanta fe? El mandato creo que es más frecuente en toda la Sagrada Escritura. No tengan miedo. Me acuerdo tanto del Papa Juan Pablo II, que inició su magisterio, su pontificado, repitiendo: abran la parte de para en Cristo. No tengan miedo, no tengan miedo. Tenemos miedo. Debemos de dejar de tener ese miedo. Y el miedo profundo, la tristeza frecuente, el mal carácter frecuente, los resentimientos frecuentes son señales indicativos que el enemigo ha sembrado su semilla en nosotros, que nos ha inyectado, ¿no?, con esa falta de confianza en Dios, como sucedió con Adán y Eva. Una vez que el enemigo los engaña y que le creen a él y dejan de creer en Dios, se sienten desnudos, se ocultan, tienen miedo. El pecado nos lleva al miedo, el materialismo nos lleva al miedo, el dejar de tener a Dios en el primer lugar nos lleva al miedo cuando Dios está ahí. Y obviamente, Padre, hoy el Señor nos invita, en medio de una pandemia, en medio de dificultades que las habrá siempre, a que recordemos que Él está con nosotros y que tengamos confianza porque Él ha vencido todo, incluso ha vencido a la muerte. Aunque hay que ser precavidos, creo que todavía hemos pecado en grande, todas las iglesias, en permitir que los que mandan en el mundo, y a veces los que mandan en el mundo no tienen nada que ver con el Señor, más bien con el enemigo tienen que ver. Y nos han hecho cerrar las iglesias por tanto tiempo, alejarnos de los sacramentos. Realmente han hecho todo lo posible para que no tengamos fe y que sí tengamos miedo. Y precisamente el Señor hoy nos invita a confiar en Él. Si usted está pasando por momentos difíciles, hoy más que nunca el Señor, y qué lindo que nos lo ha recordado el Padre de Nissan, estas palabras del Papa Juan Pablo II, ahora santo: no tengan miedo. Padre, el tiempo del programa se ha acabado, pero el Señor continúa en nosotros. Yo tenía miedo de eso, de que se acabara el programa, Padre. Gracias por todo. Gracias a por todos nuestros queridos hermanos. Dios los bendiga y los cuide mucho. Busquemos al Señor, aprendamos a descansar en el Señor y no olvidemos que nunca nos desampara. En los momentos más difíciles es cuanto más está con nosotros. Busquemos al Señor de todo corazón, porque aunque nos desampare o se aparte de nosotros o nos deje nuestro padre, nuestra madre, Dios nunca nos va a abandonar. Crezcamos en la fe, no tengamos miedo, que Dios está con nosotros. Vamos a dar la bendición a todos los hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y bendecido domingo para todos.